Bueno, pues perdonar, vamos a empezar con el siguiente bloque. Os comento que va a haber 2 mesas por la mañana y otras 2 mesas por la tarde. Y ahora vamos a visionar un vídeo corto, 9 minutos aproximadamente, con las vivencias y con la vida de muchos deportistas, de cómo han visto su pasado, su presente y su futuro. Son varias preguntas los que les hacemos y deportistas olímpicos nos comentan cuál es su percepción de todo lo que es la vida del deportista y, como os digo, pasado, presente y futuro. Cuando podéis, por favor, empezamos el vídeo. El mayor reto al que me enfrenté una vez terminada mi carrera profesional fue la pérdida de identidad, ya que me identificaba completamente con la persona deportista que era. Y también sufrí mucho en el hecho de saber y confiar en mis actitudes y mis conocimientos para poder trabajar, pero que nadie me abría la puerta a esa primera oportunidad laboral. El mayor reto al que me he enfrentado después de haber salido del deporte profesional para mí ha sido encontrar algo que me llene tanto como la competición al más alto nivel, ya que en el trabajo, en mi día a día, no tengo esas sensaciones, esas emociones que he podido vivir durante tantos años al máximo nivel. Soy Tania Lamarca, campeona olímpica de gimnasia rítmica en Atlanta 96, y el mayor reto al que me tuve que enfrentar cuando me retiré de la carrera deportiva fue a la pérdida de identidad, a pensar que ya no era Tania la gimnasta y Tania la olímpica, Tania la campeona olímpica y construir lo que era mi identidad fuera del deporte. Es verdad que me hubiese gustado tener mucha más información en ese momento de lo que pasaría después. Creo que el deportista vive mucho el presente, en los objetivos a corto plazo o a medio y largo plazo, pero deportivamente, y tiene que ser consciente de que el deporte en algún momento se puede acabar. Y creo que ese acompañamiento y esa información hubiese sido muy necesaria. El consejo que les doy a los deportistas en la actualidad es que siempre se preparen para la carrera que vendrá después de la deportiva, es decir, que siempre tengas un plan B y que a la vez que están preparando una carrera deportiva y unos resultados deportivos, piensen que hay que prepararse, que hay que formarse, que hay que estudiar y que después de la carrera deportiva adquirirán una serie de valores y de conocimientos y de competencias que solo el deporte les va a dar, pero que necesitan formarse para poder luego volver a la vida fuera del deporte y la vida laboral. ¿Qué es lo que me hubiera gustado saber durante mi carrera deportiva? Pues lo que descubrí casi al final, que fue fruto de haber alargado tanto mi carrera deportiva, y es el saber que el deporte es un reflejo de quién eres, que te pone en evidencia, que descubres cómo eres, que te da autoconocimiento y que todo eso no se va con la retirada, te lo llevas. Y eso da mucha tranquilidad. También que es un periodo de tu vida, que vas a saber después trasladar todo lo aprendido a otra profesión y vas a volver a sentirte competente. Y porque creo que una de las situaciones que vive el deportista es el miedo a esa pérdida de identidad, y que realmente no es una identidad que pierdes, sino que le añades muchas otras. Algo que me hubiese gustado saber cuando estaba en activo y que me di cuenta una vez que me retiré es que, a pesar de estudiar mientras compaginamos el alto nivel, tener una carrera, máster, incluso hacer prácticas o estar trabajando, en cierta manera, creo que hasta que no te retiras y formas parte ya de una vida laboral normal, no te das cuenta de lo tarde que vas con respecto a las personas de tu edad que ya llevan 10 años o incluso más años trabajando, y que, bueno, es algo que tenemos que ser conscientes y hacernos fuertes y hacernos valer, porque quizá no tenemos la experiencia en ese puesto de trabajo que tienen otras personas que llevan 10 años, pero sí que creo que podemos aportar otras cualidades, las soft skills, que nos hacen diferentes y creo que son perfiles también muy necesarios para las empresas. Si algo me hubiese gustado saber durante mi carrera es pues precisamente que la retirada no avisa. Todos los deportistas sabemos que el deporte no es para siempre y que va a llegar un día, ¿no?, en el que nos retiremos.
pero creo que como deportistas siempre lo tenemos en la mente como algo muy lejano o algo quizás que no queremos ver. Yo no lo quería ver, las lesiones me lo estaban indicando, mi futuro profesional me lo estaba indicando, había muchos indicadores y yo quizás no hice caso del todo o quizás no quería verlo. Pero la retirada no avisa, la retirada llega y creo que si no tenemos una preparación psicológica adecuada o los psicólogos o los profesionales adecuados a nuestro lado, pues luego el día después es mucho más duro de lo que nos imaginamos. El consejo que os doy a vosotros, a los jóvenes, al futuro del deporte español, es que esta vida no dura siempre y que luego queda una vida más larga todavía, y que os preparéis, que compaginéis todos vuestros estudios y para que os aseguréis una futura carrera laboral. El consejo que le daría siempre a un deportista para que prepare la vida fuera del deporte sería siempre tener un plan B, porque realmente la gente necesita entender que el deporte es su plan A y crear un plan B estudiando, pues no sé, formándote, incluso trabajando, te va a ayudar mucho a amortiguar el hecho de que te va a quedar sin plan A. Es así y se sufre. Para ti, que eres deportista, que todavía estás compitiendo, durante este tiempo tan preciado que estás disfrutando, lo que te diría es que la vida después es una vida también muy larga, que también tiene muchos objetivos y que también tiene cosas muy bonitas, pero que hay que trabajarlo. No desconectes de tu vida real, no desconectes de tu familia, de tus amigos de toda la vida, que no tienen nada que ver con el deporte, y construye algo no basado exclusivamente en el deporte. Creo que es una pregunta bastante compleja. No sé si cambiaría algo, pero sí que lo incluiría. Creo que la formación psicológica y el aspecto en el que tú eres capaz de sobrellevar situaciones de presión, sobrellevar situaciones de estrés, tanto de nivel deportivo como a nivel universitario, estudios, carrera, laboral, porque hay muchos que a la vez estamos estudiando, trabajando, y llevar las dos cosas a la vez sin que te genere un estrés grande es lo complicado. Entonces, el sobrellevar a nivel psicológico ese estado mental que te produzca la calma y que pueda rendir sin autopresionarte y exigirte al máximo todo lo que hagas, creo que es una de las cosas que a la larga, en el futuro, más paz te puede dar a ti mismo, y creo que es una de las recomendaciones que le daría, que cuiden su salud mental. ¿Qué cambiaría o qué aspectos mejoraría? Bueno, pues creo que tenemos muchas ayudas de acompañamiento del deportista, de la carrera dual y demás, pero creo que es importante que los deportistas lo conozcan, lo utilicen sobre todo y bueno, que le saquen el mayor partido posible. También creo que quizás la parte de finanzas es un gran desconocido en el que hay que intentar invertir un poco más, porque quizás el deportista joven se encuentra en una situación en la que empieza a recibir becas, empieza a tener que gestionar viajes, tener que gestionar cómo pagar entrenadores y demás en deportes quizás individuales, y son cosas que quizás a una edad temprana no tienes ningún conocimiento, y quizás acompañamiento en ese aspecto también es importante. Y si algo cambiaría en la vida de los deportistas es que tengan a su alrededor a los profesionales adecuados. En mi caso, en el mundo del fútbol, al menos lo que yo he vivido, no existían, por ejemplo, los profesionales psicólogos que se preocupasen por nosotros, que nos preparasen para la retirada, para que después la adaptación al día después fuese mucho más sencilla. Y creo que es algo necesario, que el deportista necesita, que creo que está cambiando mucho, que cada vez en más federaciones, en más clubes encontramos esa figura. Pero si eres deportista y en tu casa pues no contemplas o no has tenido nunca esa figura, te invito a que pruebes a trabajar con un psicólogo, porque realmente puede beneficiarte mucho a nivel deportivo si es un psicólogo deportivo, y a nivel de salud mental si es un psicólogo sanitario.
Con mi experiencia como deportista, lo que cambiaría o mejoraría, o sea, yo creo que cada vez se está haciendo mejor, cada vez es menos tabú el hecho de tener ese acompañamiento psicológico, sobre todo el ayudarte de un profesional, no cuando en la etapa de que te estás retirando o estás dejando el deporte, sino durante toda esa etapa para poco a poco hacer ese camino, hacer esa transición e ir preparándola no con 1 o 2 años de antelación, sino con varios años atrás, ya que yo creo que luego todo será muchísimo más fácil. Buenos días. Antes de dar paso a la primera mesa, queríamos poner el vídeo para que reflexionarais un poco y os hicierais a la idea de la trayectoria que han tenido muchos de los deportistas y deportistas que durante muchos años no han tenido todo lo que intentamos que tengan y que vamos a hablar a lo largo de la jornada. Lo que os queríamos decir es que se nos ha quedado el vídeo muy largo, hemos tenido que acortarlo, pero os invitamos a que lo sigáis en la página web, que lo colgarán de la herrería, dura aproximadamente 25 minutos y hay pues muchos más testimonios. Pero queríamos dar el pistoletazo de salida, primero con la parte institucional, pero luego queríamos que tuvierais en cuenta estas reflexiones porque creo que os van a hacer entender parte del trabajo que hay detrás de esta jornada, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera mesa, cuando es el granito, los protagonistas, los que los han vivido, y vamos a ir abriendo ese círculo, luego será el entorno, luego serán algunos de los recursos con los que cuentan, la parte financiera, o sea que hemos ido, vamos, desde el granito, vamos a ir ampliando y sin más dilación, porque no tengo que enrollarme ahora, os voy a dar paso a la primera mesa con la compañera, con Bea Pérez, jugadora de hockey de la selección española, va a moderar la mesa, es psicóloga y actualmente compagina su deporte con su trabajo en la Fundación Blanca. Démosles un aplauso a ella y a su mesa. No sé si no funciona esto, ¿no? Sí. Ahora te activan. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Inauguramos el primer módulo que va a tratar sobre la salud mental y bueno, cómo lo vive un deportista y para ello teníamos a 3 invitados. Desgraciadamente Auri Boquesa no ha podido venir hoy porque se encontraba indispuesta, pero contamos con Tania Lamarca y Julio García Mera. No hace falta mucha presentación, pero bueno, lo leo igual porque tienen un buen currículum. Tania Lamarca es exgimnasta de gimnasia rítmica, bicampeona del mundo y campeona olímpica en los Juegos de Atlanta de 1996. Tras su retirada, pues, colabora con la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista y además es conferenciante y divulgadora. Si quieres ir pasando, por favor. No sé, donde quieras. Donde quieras tú, no sé, me da igual. Y luego Julio García Mera es jugador internacional de fútbol sala, bicampeón del mundo, tricampeón de Europa, ganador de numerosos títulos con su club también nacionales e internacionales y actualmente pues, tiene una amplia trayectoria en la gestión deportiva, en la dirección de entidades de alto rendimiento en la comunicación y también es conferenciante. Y le invitamos también a la mesa. Me es igual. Ay, que se me engancha esto. Aquí me pongo. Aquí cerquita. ¿Quieres que me siente ahí? Sí, no, si no me quedo. Vale, me siento aquí. Me quedo como muy en el salón. Bueno, yo voy a ir al grano, ¿eh? Venga, voy a ir con dale. una primera pregunta para ir al grano porque estas cosas luego tampoco tienen mucho tiempo. También pediros que no sea solo pregunta-respuesta, que si podéis interactuar en la medida de lo posible, pues que os lo agradecemos y que sea más como una conversación. El módulo trata del deporte y la salud mental. ¿Qué papel ha cumplido la salud mental en vuestras trayectorias deportivas y bueno, en vuestra vida? Así para situar un poco vuestra historia y que luego ir adentrándonos y que la gente os conozca un poco más. Vale. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por habernos invitado a estas jornadas. Y bueno, es verdad que yo tengo una trayectoria deportiva desde hace muchos años porque fui campeona olímpica con 16 añitos y hace 30 años, que se dice pronto. Y es verdad que bueno, hace 30 años la salud mental era totalmente un tema tabú.
Yo tenía psicólogo deportivo, teníamos dentro de lo que es la federación, entonces es verdad que la salud mental no era prioritaria. Realmente nosotros lo que a mí me enseñaron desde muy pequeñita, me enseñaron a controlar la presión, me enseñaron a tener un resultado, a ser la mejor, a ser oro olímpico, pero preocuparse por qué pasaría después o por si me caía, no hubo. Entonces es verdad que yo, ahora adentraremos un poquito más en las historias, pero yo no tuve esa figura de preocupación por salud mental. También es verdad que ni se hablaba, ¿no? Entonces es luego lo que pasó posterior, que entraremos un poquito más. Claro, pero sí, o sea, al menos teníais una figura. Sí, teníamos una figura, pero es verdad que estaba muy, muy enfocada al resultado. Entonces, realmente lo que trabajábamos era exclusivamente deportivo. Sí, entrenamiento mental, ¿no? Sí, entrenamiento mental enfocado al rendimiento. Eso es, para competir bien. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Encantado y un placer estar con vosotros. Yo es que soy muy mayor y entonces en mi época no, ni salud mental ni nada, no había prácticamente ni entrenadores. Es decir, Inef tiene un poquito más de 50, yo tengo 54. Empecé con 5 añitos y yo creo que hasta que no tuve 20 y algo, yo creo que ni siquiera nos planteábamos tener psicólogo, psicóloga. Bueno, no teníamos casi ni preparado físico en nuestro deporte, entonces demasiado, ¿no? Y es algo que ha estado desatendido absolutamente. Y afortunadamente, pues cursos como este y congresos y tal, pues ayudan a deportistas. Que además yo tuve un caso concreto que, como en el caso de Blanca, que un compañero de Hombrado, mi compañero mío, que se suicidó y era psicólogo él. Y entonces él ayudaba a deportistas. Y entonces estuvimos mucho tiempo con sentimiento de culpabilidad nosotros, porque él nos había ayudado a nosotros y nosotros no nos habíamos dado ni cuenta, ¿no? de lo que le pasaba. Y de repente, ¡pum! Y fue un tremendo. O sea, estuvimos un tiempo bastante tocados, todos los que del círculo, a los que nos había ayudado él y nosotros no le habíamos ni siquiera preguntado qué tal estaba, ¿no? Bueno, cosas que pasan. ¿Y no recibisteis luego ningún tipo de ayuda o sea, no se suplió esa figura de psicólogo? Bueno, yo es que tuve suerte al retirarme durante mi etapa deportista. No, tuve suerte porque me metí en un grupo que hizo María Fernández Ostolaza, que es psicóloga de alto rendimiento, y cogió a unos 9-10 ex deportistas y estuvimos durante 9-10 años deglutiendo, digiriendo lo de la retirada. Ha sido maravilloso, una experiencia increíble. Y eso me ayudó, pero a posteriori. No, nunca es tarde, dicen. Sí. Bueno, pues situaciones como estas, ¿no? Que en una trayectoria deportiva o de vida surgen imprevistos que te pueden atacar a tu salud mental. En vuestra carrera, si sufristeis algún tipo de problema, ¿cuál fue, cómo fue y cuál fue el punto de inflexión de decir me está pasando algo, esto no es normal? Claro, yo es verdad que yo me he dado cuenta a posteriori, ¿no? Yo tengo una particularidad y es que las situaciones que vivo como deportista me afectan a largo plazo y además, vivo durante muchos años con la carga de Tania, no te quejes porque esto te pasó hace mucho tiempo y no tienes derecho a pedir ayuda o no tienes derecho a quejarte porque ya fuiste olímpica hace mogollón de años, entonces vas a venir aquí con el cuento, ¿no? O sea, toda esa que nos cuentan, ¿no? Y nos dicen, y entonces es como, incluso del propio deporte, ¿no? Que es como, oye, Tania, ya, ¿no? Como que te hacen creer que te estás adueñando de algo que no es, ¿no? Entonces es verdad que a mí me pasó con el paso del tiempo. Yo vivo una situación que casualidades de la vida, María Fernández Ostolaza era mi entrenadora, era la que nos llevó a ser oro olímpico y es verdad que yo vivo una situación difícil porque durante mi etapa deportiva es verdad que tengo una etapa buena, sin darme cuenta de lo que estoy viviendo, porque la gimnasia rítmica exige mucha presión, exige una dieta alimenticia muy estricta, nosotros tenemos que vivir fuera de nuestro entorno porque estábamos concentradas en concentración permanente y es verdad que por suerte eso ha cambiado. Realmente ahora la gimnasia está profesionalizada, ¿no? Y la verdad es que las cosas, pues como decía Julio, ¿no? Pasan los años y aunque todavía hace falta días como hoy, pues vamos mejorando, ¿no? Y vamos haciendo las cosas pasito a pasito. Es verdad que yo fui campeona olímpica, todo va más o menos bien, pero al cabo de 2 años mi cuerpo cambia y entonces desde el equipo técnico se decide que tengo que adelgazar
Y entonces, bueno, pues me ponen una fecha para dar un peso y no doy el peso exigido, doy 2 kilos de más y entonces me expulsan del equipo nacional por esos 2 kilos. Entonces, bueno, en ese momento acaba mi carrera deportiva y como hemos escuchado aquí en el vídeo, es verdad que la retirada nunca te viene bien, ¿no? Pero cuando tienes opción de elegirla es cuando por lo menos te puedes preparar para ese día. Pero de repente, de un día para otro, me subo a una báscula, Tania, no continúas en el equipo. Y dices, ¿y ahora qué hago, no? Si yo solo sé hacer gimnasia, se supone que en esto soy buena y entonces, ¿verdad? Y es como, y ahora, bueno, pues recojo mis bártulos, ¿no? De 4 años, me vuelvo para Vitoria, que es mi ciudad natal, ¿y ahora qué? Entonces es cuando de repente es cuando empiezo a descubrir que la gimnasia o el deporte me ha dejado secuelas, ¿no? Porque es cuando hablábamos un poco de, oye, y ahora tenemos, no sé si a ti, Julio, te pasa, que es la sensación de, como he sido la mejor en algo, es que tengo que ser buena en todo, ¿no? Entonces el sentimiento de defraudar a mis padres, de no estar con mis entrenadores bien, entonces es un sentimiento de culpa, de y ahora, ¿qué voy a hacer? Y cómo la gente se va a sentir orgullosa de lo que yo estoy haciendo. Entonces es en ese post-deporte cuando yo empiezo a detectar que algo me pasa. O sea, ¿fue durante tu carrera, durante tu trayectoria? No. Ni tú misma, ni tu entorno, ni nada, el staff? No. De hecho, yo lo recuerdo y cuando echo la vista atrás, yo lo recuerdo y ahora veo y digo, esto nos pasa como en la pandemia, ¿no? ¿Seríamos capaces de volver a estar igual? Pues ahora pienso, ¿yo sería capaz de volver a hacer lo que hice? Pues no lo sé si volvería a ser capaz otra vez, ¿no? Pero es verdad que en ese momento a mí no me parecía ni siquiera sacrificio. Sí, estás metida en la rueda. Claro, porque era como, oye, estoy haciendo lo que más me gusta durante muchas horas, pero tampoco pensaba ni que eso me reportaba nada económico, ni que eso... De hecho, nosotras éramos unas niñas, ¿no? 16 años y teníamos como nuestro sueño y en el propio Atlanta estábamos en la habitación la noche anterior a los Juegos y decíamos, chicas, es que esto nos va a compensar, o sea, es que si ganamos el oro olímpico, chicas, es que esto nos va a arreglar la vida. Arreglar la vida. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Arreglar la vida. La medalla la tengo ahí en casa y a veces digo, madre mía, no sé si me la arregló o me dejó una serie de taras que madre mía. Y entonces dices, pero teníamos como esa convicción, ¿no? Sí. Porque nos lo hicieron creer, ¿no? De todo esto va a merecer la pena, estar fuera de tu familia va a merecer la pena, no comer chocolate va a merecer la pena, ¿no? Era como todo merecerá la pena y de repente bajas del podio y dices, ¿y ahora qué? ¿Dónde está, no? Ese merecer la pena. Pues esto que has comentado de lo de la perfección y de preguntarte las grandes preguntas, ¿para qué? ¿Por qué? En el grupo este de la retirada que teníamos, María, cuando vino el COVID, éramos un grupo preparado o organizado para digerir la retirada. Y como vino el COVID y se retrasaron los Juegos Olímpicos, sí, nosotros lo que hicimos fue apoyar a deportistas que o bien eran ya muy mayores y pensaban a lo mejor que no llegaban y se iban a retirar, o chicas jóvenes de gimnasia, y estuvimos trabajando con gimnastas artísticas y de rítmica, y María nos puso a Iturriaga y a mí a hablar con las jóvenes, que decíamos, pero si somos unos yayos, pero si somos unos abuelos, no vamos a conectar. Bueno, el trabajo fue tremendo, fue todo online, y bueno, y tú y yo en más de una sesión lloramos, que nosotros no somos especialistas de la cabeza, o sea, pero bueno, y fue maravilloso porque nos dimos cuenta, entre otras cosas, lo que tú dices, que chicas jóvenes no se habían planteado por qué estaban ahí y para qué. Entonces, como tuvieron esa pausa, ese tiempo de pensar, dijeron... y fue mucho más maduro para ellas. Fue tremendo, fue tremendo. Y les ayudamos, afortunadamente, a continuar, pero ya bien... De otra manera. Claro, de otra manera, efectivamente. Claro. Sí, yo creo que seguimos la rueda, ¿no? Cuando hacemos deporte de élite tan jovencitos, pues eso, sigues la rueda y es como, estás como preparado para eso, ¿no? Y yo me acuerdo que nuestro trabajo psicológico era siempre el oro. Sí, pero es verdad que me ha sorprendido que contaréis con la figura de entrenador mental, digamos, de un psicólogo deportivo, porque pensaba que... Claro, nosotros vinimos después de Barcelona 92, entonces entró Ado, o sea, realmente vivimos como la época dorada, ¿no? Del deporte, veníamos de haber conseguido todas esas medallas en Barcelona, donde se apostaba por el deporte, entonces es verdad que nosotros teníamos de todo, teníamos fisios, médicos, psicólogo, viajaban siempre con nosotros, es verdad que a nivel económico vivimos una situación en la que la federación estaba bien y no nos faltaba de nada. Entonces, bueno, yo me creía que estaba también muy bien. Tenía médico, pero claro, igual tenía que compensar un poco la báscula esa, ¿no? A ver cómo iba, pero yo creía que estaba todo bien. Antes comentabas, Tania, que
bueno, que gano la medalla y ahora qué. ¿Creéis que el fin justifica los medios? O sea, una trayectoria deportiva demasiado sacrificada se compensa con una medalla, o hay casos en los que que no? En la vida no, para mí no, es un no rotundo. Lo que pasa, por ejemplo, Nadal ahora cuando se ha retirado ha dicho, se plantea cosas una vez que nos hemos retirado, pero cuando estás ahí, yo siempre digo, bueno, utilizo en el librillo ese que he escrito de la retirada, utilizo, que lo leí hace mucho tiempo en periodismo, la metáfora de Vargas Llosa cuando habla de la literatura, y es muy, muy transportable al deporte, que dice lo de que la literatura para los escritores es una tenia, un parásito es un bicho que se te mete dentro del cuerpo, y entonces hay un momento, que estás comiendo, pensando, te levantas por la mañana todo el rato, una obsesión hacia la literatura, que es vocacional, y en el deporte pasa lo mismo, igual supongo en la medicina. Pero es que es verdad que es un bicho muy difícil de sacarlo. Incluso, como hemos visto en los testimonios en el vídeo, hay síntomas que incluso te están diciendo, tío, que el cuerpo no va. Y tú es que no lo miras, no lo quieres ver al bicho. Y al bicho hay que mirarle a los ojos. Entonces es muy complicado manejar esos momentos. Claro, no, yo también estaba de acuerdo en que es un no rotundo, pero es verdad que creo que por eso es tan importante esto, ¿no? Que creo que el deportista tiene que tener personas cerca que le digan las cosas que no quiere oír. Porque claro, los deportistas, es que todo el mundo que está alrededor nos dicen lo geniales que somos, ¿sabes? Que somos buenos, ¿no? Entonces todo el mundo, claro, nosotros conseguimos un oro olímpico y yo me acuerdo que después de la medalla, o sea, en ese vestuario entró, la gente que entró allí, políticos, federativos, o sea, allí todo el mundo éramos diosas, ¿no? Entonces, no hay nadie alrededor que te diga, oye, que tampoco eres tan guay, ¿sabes? Que vale, has conseguido una cosa, pero lo que dices, ¿no? El que alguien te haga ver que eso, que no todo vale, ¿no? Porque al final te metes en una rueda y te rellenan el ego todo el día, y entonces dices, claro, y entonces por eso luego las caídas creo que son tan grandes. Yo tuve un momento, es una tontería lo que me pasó, pero me pasó y entonces lo cuento. Pues yo tendría 20 y pocos años, empezaba a ir a la selección y ya era un tío competitivo, te sientes importante. Y hubo un momento de la temporada que el entrenador de mi equipo, me tenía desestabilizado, no estaba muy centrado. Y entonces en un entrenamiento, por detrás, sin balón, le metí un palo a un compañero que es mi amigo, actualmente sigue siendo mi amigo, pero que le pude hacer lesionar y todo. Y esa noche lo pasé fatal, me miré al espejo al día siguiente, o sea, seguía siendo el tío feo que me veía al espejo, pero dije, joder, si yo me metí al deporte para ser buena persona y me está convirtiendo en la competición en un cabrón, yo no quiero a esa persona. Entonces, ese momento para mí sí fue un punto de inflexión, decir, lo de el fin no puede justificar los medios, ¿no? Y bueno, pues lo típico, cuando te dicen a lo mejor, bueno, te tomas un reforzador y mejoras, no, yo quiero, si gano o ganamos pero de manera honrada, honesta. La suerte de que tú tuviste ese momento de inflexión, porque si no hay nadie que te diga, que por aquí no. Que al final el deporte tiene que transmitir eso, ¿no? Pero es complicado manejar. Pero es complicado porque al final el resultado es el resultado, ¿no? O sea, tienes que tener un entorno que te lo diga y tú saber escucharlo también, creo, porque en el documental de Rafa se ve como todo su staff técnico le está diciendo Rafa no sé qué, y él sigue y quiere seguir jugando y quiere seguir compitiendo y quiere seguir demostrando, ¿no? Entonces, a veces es difícil despertar, digamos, de... Almudena, que somos amigos, estamos en el grupo ese, siempre dice que nos acostumbran a sostener demasiadas cosas al deportista, ¿no? Y no sé si eres tú, el entorno, todo en general, en deportes colectivos, pues muy, muy bien rodeado, pero al final sostienes. Y luego depende también las personalidades, ¿no? Yo, como era un deportista que no me caracterizaba ni por ser técnico ni fuerte y tal, le di al coco por pensar y intentaba pensar, y yo creo que más o menos pues me he reconducido, pero por ahí hay compañeros pues, que están tocadillos, claro, porque al final es que el deporte, si no lo cuidas, te toca. Y afortunadamente ahora, con el tiempo, yo como he ido creciendo con la profesionalización del deporte, pues hay pedagogos, hay coaches, hay psicólogos, psiquiatras y especialistas y buenísimos. Y yo cuando conocí a María la dije, joder María, si te hubiera conocido hace 10 años hubiera sido una maravilla, porque te pone fragmentos, frases, ideas, herramientas para afrontar desde tirar un penalti decisivo a luego digerir el éxito. ¿Qué es el éxito? Cambiando un poco de tercio, ambos habéis escrito un libro
Tania, tú y yo es lágrimas por una medalla, por eso también la pregunta es si el fin justifica los medios, porque bueno, pues esa trayectoria tan dura, ¿no? Luego la gente puede pensar que la medalla olímpica borra todo. Claro, bueno, es verdad que mi libro es autobiográfico y bueno, el título, pues al final la editorial necesita un título así un poco, ¿no? Contundente. Y como yo salí llorando en el podio, ¿no? Fue como la imagen de los Juegos que lloraba, pero yo lloraba de emoción, ¿eh? No lloraba de sufrimiento en ese momento. Pero es verdad que, bueno, lo que hago es escribir un libro que es terapéutico, realmente sin darme cuenta, pues eso, necesito como expulsar todo lo que me ha pasado. Pero ¿no? esa era la siguiente pregunta. Sí. Me he adelantado. Porque bueno, yo lo que realmente cuento en el libro es, oye, ¿cómo se consigue un oro? Pero ¿qué pasa después? ¿No? Porque todo el mundo tenemos el concepto de, oye, el deportista llega ahora, ¿no? Ahora, esta noche, querremos ver que gana nuestra selección, pero luego no vemos lo que hay detrás. Pues probablemente igual de todos los jugadores igual hay alguno que no está bien, ¿no? Y solo nos preocupamos de lo que vemos en la emoción. Entonces, cuando yo bajo del podium, toda esta situación que me pasa de la expulsión del equipo, y entonces, bueno, lo que hago es contarlo en un libro, no como un ataque, porque es verdad que a veces los propios, ¿no? En el propio, dentro del deporte, creo que es algo que tenemos también que ir cambiando, y es que cuando un deportista denuncia o habla de algo negativo, no está metiéndose con el deporte. Lo que está haciendo es, oye, ayudar para que eso no siga pasando. Y creo que es importante porque si no, volvemos un poco a la rueda, ¿no? Es que el que habla, entonces el que habla, le criticamos porque habla, porque estás haciendo daño, ¿no? Yo tuve apoyo de muchísimos deportes, pero del propio mío era como, vas a poner en el foco la gimnasia, otra vez el tema del peso. Bueno, es que es lo que pasa. Es que es la realidad, ¿no? Claro, entonces no pasa nada. La gimnasia tiene unas cosas maravillosas y unos valores maravillosos, pero hay cosas que hay que mejorar y que no tienen que volver a pasar. Y no hay problema. Y creo que contarlo es bueno, verbalizarlo es bueno y que los que escuchan historias pues puedan llegar a comprender que esa persona lo ha pasado mal. Sí. Y Julio, el tuyo se titula Cuando el deporte te abandona. Entonces la pregunta viene dada. ¿Cuándo os habéis sentido abandonados por el deporte, por, no sé, federación, instituciones, compañeros? Yo nunca me he sentido abandonado porque nunca he pedido ni he buscado o sea, sí que siempre he tenido claro que el sistema deportivo de cada deporte y de cada club y de cada federación viene a sacar lo máximo de la vaca, a ordeñarte y, o sea, esto funciona así. O sea, tienes que tenerlo claro. Y luego no... Afortunadamente, que se ha mejorado muchísimo desde el punto de vista estructural, de herramientas, ya digo, formación, hay muchas posibilidades. Yo en mi época fui, yo creo, de los primeros que empecé a estudiar fisioterapia por esto del porcentaje de deportista de alto nivel, que además me acuerdo cuando entré a la facultad que me dijo la decana, ¿pero tú qué haces aquí? No, si la nota de periodismo no te da para esto, digo, ya, entra por deportista. Y la primera vez que fui a pedir por un examen, le dije, era biología. Le dije a la profesora, mira, que tengo un europeo y era para ver si me lo pones antes o después del examen. Me dijo, tú decides. Esa fue la respuesta, quiero decir, de hace 20 años, ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero que todo ese proceso ha mejorado. Y digo, no, yo no me he sentido ni abandonado ni no, pero por nada. El título del libro tiene que ver porque cuando empezamos a escribirlo, la idea era buscar contraste entre mujer, hombre, gente que ganó mucho dinero, poco dinero, gente muy famosa, gente poco famosa o invisible, y ahí el choque, ¿no? Que surge la chispa. Y durante las entrevistas, pues muchos de ellos, o algunos de ellos me decían ese latiguillo, ¿cuándo el deporte te abandona? Y ya lo pusimos, ¿no? Que luego ha habido deportistas, curiosamente, que para utilizar su imagen no han querido porque el vincularse con ese título no les gusta. Una cosa curiosa, ¿eh? Porque como que, esto desde el punto de vista de marketing imagen me va a hacer daño, ¿no? Si nos abandona el deporte a todos, hay que reconocerlo. Claro. Eso no quiere decir, o sea, el deporte te sigue acompañando. Ya, lo que decimos del miedo a, ¿no? Sí, que también pasa con el miedo a mostrar vulnerabilidad. Porque si no me van, no voy a ser titular, no voy a... Sí. Yo creo que las personas más fuertes que he conocido yo en el deporte, supongo que vosotras también, son las que se han sentido más vulnerables. Y los que nos han hecho más fuertes en el equipo han sido esas personas, creo. Sí. Había una frase desde una película, pero que decía, no se es valiente si no se tiene miedo. Entonces... Sí. Solo las personas vulnerables que son, bueno, pues afrontan esos miedos y se exponen, ¿no? Son las que están afrontando. Claro, y es verdad que, que son valientes. Si no tienes miedo, ¿no? ¿Qué valentía tienes? Ninguna. Claro, sí. Y aparte el grupo siempre protege al más vulnerable, que es muy bonito. Esto está bien. Sí. Antes hemos estado viendo vídeos de la retirada.
¿Fue elegida vuestra retirada? ¿No fue elegida? ¿Qué complicaciones tuvisteis ahí? Ahí, bueno, yo ya he avanzado que la mía no. ¿Cambiaríais algo? La mía no fue elegida. Y es verdad que, cogiendo un poco lo que contabas antes, claro, yo, por ejemplo, sí que sentí que el deporte me abandonó. O sea, Claro. yo lo que sentí es que mi familia deportiva me abandonó. Mis entrenadores me abandonaron, mi psicólogo me abandonó, mis compañeras me abandonaron. Quiero decir que no les culpo, porque al final, cuando pasa el tiempo, entiendes que los deportistas estamos ahí y es cíclico, ¿no? El que se va retirando es ya molesta y yo sigo queriendo estar dentro, ¿no? Y los entrenadores es su trabajo. Al final vas como entendiéndolo con el paso del tiempo, pero a mí, por ejemplo, que creo que por eso es tan necesario estas figuras de la parte más mental, emocional, porque yo siempre lo digo, ¿no? A mí, yo estoy muy agradecida que soy campeona olímpica gracias a todo el equipo que tuve detrás, pero me faltó esa parte humana, ¿no? La parte humana de que yo tenía 18 años y de repente, ¿dónde está toda esa gente que estaba en mi vestuario cuando yo tenía una medalla de oro, ¿no? Yo llegué a casa y yo no tuve ni una llamada de un entrenador de, oye, Tania, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo lo llevas? Es que un simple ¿cómo estás? Entonces es verdad que yo, el paso del tiempo, como os he contado, ¿no? Paso por muchas situaciones. Al principio rehago mi vida, creo que estoy bien, intento sobrellevar y sobreponerme, pero tengo caídas, ¿no? Y tengo como un par de caídas muy importantes y es verdad que he llamado a puertas donde no se abre, ¿no? Porque no eres Nadal, ¿no? Y entonces creo que es muy importante que ayudemos a todos los no Nadal, ¿no? Porque creo que es necesario y yo siempre lo digo, ¿no? Y me va a matar, pero siempre lo digo. O sea, Lola es la persona y mi reina maga que me rescató y que la fundación, ¿no? Gracias a ella vuelva a resurgir, ¿no? Y pasados muchos años. Entonces creo que es una labor que tenemos que seguir, que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que apoyar. Pues sí, la mayor parte de los deportistas somos no Nadal, me refiero. Sí. Ojalá fuéramos Nadal, ¿no? En todos los sentidos. Sí. Pero somos deportistas humildes que durante el tiempo que estamos en el deporte vamos viviendo, pero luego te tienes que buscar las habichuelas mentalmente, económicamente, socialmente. También es verdad que hay cosas buenas, vamos a decir que alguna cosa buena. Yo creo, una cosa maravillosa, siempre digo que los deportistas somos pensadores cinéticos y pensamos gracias al movimiento, y cuanto más nos movemos, pensamos mejor y más, y tenemos ideas creativas, y es una cosa maravillosa y paradójica que nos enseñan a cuando estamos más jodidos, hipóxicos, con ácido láctico hasta las orejas, resulta que nos salen las ideas más creativas, que es una cosa increíble. Y es una cosa que nos da ese valor a los deportistas, que yo cuando estaba en el mundo de la empresa y empezaba al principio, lo de las soft skills, todo esto que han comentado, que te dicen, joder, es muy fácil trabajar contigo, por ejemplo, o joder, o recurren todos en momentos de crisis jodida, el marrón para mamá, para papá. Aquí está y estamos acostumbrados a sostener, a decidir en décimas de segundo, a estar tranquilos en donde otros se ponen nerviosos, y esa capacidad del movimiento. Por eso también viene bien de vez en cuando una pausa, que quizá no la tenemos durante... Claro, yo creo que lo importante es, como decías, es como la información, ¿no? Porque, como decías tú, oye, que esto es lo que hay. Quiero decir, esto es una máquina de hacer medallas y, ¿sabes? O sea, si somos conscientes de que entramos en ese juego... Sí. Pues genial, pero claro, cuando no eres consciente, cuando te crees que... Claro, cuando no eres consciente y te crees que eso no es así, es cuando viene. Y aquí también, ¿no? Es la información de decir, oye, pues las cosas van a ser así, y luego, a posteriori también, que alguien te haga ver que tenemos esas competencias, ¿no? Porque realmente es verdad, nosotros en nuestro deporte nos jugamos el trabajo de 4 años en 2 minutos y medio, y no tenemos como otros deportes, ¿no? Que si fallo, tengo minutos para retomarlo. Se nos cae una pelota y se nos hubiera ido todo al garete. Entonces, pues fíjate, trabajar con presión, ¿no? Yo la verdad es que trabajar con presión me resulta bastante fácil. Entonces es verdad que tenemos unas competencias que el propio deporte nos enseña, pero que también nos tienen que enseñar que las tenemos. Claro, es el síndrome del impostor. Eso, ¿no? Que vamos, cuando sales de tu ámbito... Claro, porque solo te das cuenta de, vale, soy campeona olímpica, vale, entonces soy oro olímpico y no sé hacer otra cosa. Sí. Luego es verdad que te persigue el resto de la vida, ¿no? O sea, estaba hablando con Tania cuando nos has presentado muy bien, pero que lo pasas un poco mal cuando cada vez que dicen, no, bicampeón del mundo, y hostia, si eso fue otra vida, coño. Pero te identifican con eso, o sea, es así, ya para toda la vida lo tienes, para bien y para mal, es una bendición y una maldición. Bueno, pues está así. Y luego otra cosa también bonita del deporte, que te enseña a vivir con la contradicción, que la vida es muy contradictoria, ¿no? O sea, por ejemplo, los entrenadores, yo siempre les decía, digo, tío, aclárame, porque siempre te dicen, no sé en vuestro deporte, pero en el mío, te dicen, bueno, marca en zona, pero si pasa un tío tú al hombre, digo, ¿en zona o al hombre? Dice, mete la pierna, pero no haga falta. Hay mogollón de esas.
te dicen, bueno, machácate, pero llega fresco al partido. Joder, o sea, todos son mensajes contradictorios, porque es verdad que los entrenadores viven entre la realidad, la utopía, tal, y estar metidos siempre en ese berenjenal durante años, pues hombre, un poco tocado si sale. Yo tenía dos, o sea que ya que se pusieran de acuerdo ellas, una búlgara, otra española, era como ya que se pusieran de acuerdo. Bueno, para ir terminando así brevemente, ¿con qué momento de vuestra carrera os quedáis? Uno bueno, o sea, el mejor y el peor. Yo, el mejor, deportivamente hablando, sin duda es el podium olímpico. Pero realmente, si saco los resultados, mi mejor momento fue mi último año, que una gimnasta individual, Esther Domínguez, pasó al conjunto. Y entonces, o sea, el vivir con ella, el vivir mi última etapa con ella, o sea, el momento de tener una compañera de vida, no solamente de gimnasia, ¿no? Y ahora la tengo en mi vida todavía, o sea, que es buena señal. Y el peor, sin duda, el día que me subí a la báscula y me dijo... 2 kilos. Me dijo... A mí me llevaron al segundo mundial gordo, pero bueno. Sí, y me dijo, eso es. Y ya no continúas en el equipo, ¿no? Entonces, sí, ese yo creo que se quedará siempre como el peor. Tu punto de, ¿no? Sí, de inflexión. sí. Fíjate, verdad, que el seleccionador a nosotros, a 3 de él éramos 14 y a 3 nos decía que lo de los pliegues, todo esto. ¿Qué estáis gordos? Y digo, pues no nos lleves, joder. Y al final nos llevó. Pero bueno, es otro deporte y vosotros es muy exigente. Y nada, el mejor nuestro fue conocido en Guatemala 2000, que ganamos el Mundial, ganamos a los brasileños. Y fue increíble porque nadie se lo esperaba, o sea, ni el presidente de la federación, ni el vicepresidente. Bueno, el único que lo vio fue el seleccionador. Es verdad que era un visionario y él creía en nosotros. Nosotros sabíamos competir, que éramos buenos, pero ese clic, que nunca habíamos ganado a los brasileños, había habido 4 torneos oficiales FIFA de mundiales y habían ganado los 4 brasileños, entonces era imposible. Ese fue el mejor momento y el peor fue 4 años antes, que estuvimos en Barcelona 96, en el Sant Jordi, 17.000 personas con la banderita española apoyándonos, estaba todo preparado para que ganásemos y perdimos contra Brasil en la final y ese fue el peor. Y entonces ahí lloramos, y sale como tú. Sí. Nosotros sí que lloramos, pero no de emoción. O sea, y siempre digo que la plata nos enseñó a llegar al oro, ¿no? Y lo cuento porque muchas veces algunos deportistas han montado de cuando te dan la plata se la quitan, como diciendo, sí. No, esa plata es súper valiosa y tienes que valorarla en su justa medida. Y sin esa plata no hubiera habido el oro, yo siempre lo cuento. ¿Hay algo de vuestra carrera deportiva de la que os arrepintáis? De vivirla, no. No. Yo arrepentirme, no me arrepiento, pero sí que he hecho la vista atrás y me hubiera gustado que hubiera tenido información. Tener mucha más información. O sea, yo creo que igual me arrepiento de mi inocencia, ¿no? De aquel momento. Pero en sí luego todo como dice Julio, ¿no? Al final yo creo que de todo lo que aprendes, de todo lo que pasas en la vida te enseña, ¿no? Y de esas caídas o de esas frustraciones también te haces fuerte. Lo único que a veces dices, oye, que ya estoy fuerte ya, ¿no? Sí, ya vale. Ya vale. Entonces, pero no, cambiar, lo que pediría es como esa ayuda que no tuve, ¿no? Pero cambiar es lo que me tocó y hay que asumirlo. Yo igual, yo he sido muy afortunado y encima no existían redes sociales, o sea, doblemente afortunado. Sí, es verdad. Totalmente. Yo es verdad que en ese tema, sí, tenemos suerte. Mirando atrás, ¿qué habéis aprendido de toda vuestra experiencia deportiva que os sirva ahora mismo en vuestro día a día? Todo. Sí. O sea, es como, yo empecé con mi mujer con 17 años, soy un tío muy aburrido, siempre el mismo número, la misma mujer, y entonces siempre digo que no sé dónde empieza ella, dónde acabo yo, que queda muy bonito y muy romántico, pero la verdad, o sea, ella me ha domesticado a mí, yo a ella, y el deporte igual. Yo creo que soy como soy gracias al deporte y es que soy así, o sea, y es verdad que la gente al final, supongo que os pasará a vosotras, os llaman mogollón de gente, pero mogollón porque piensan que tienes criterio y sentido común y te llama todo el mundo, ¿sabes? Y para pedirte, o sea, problemas de matrimonio, no sé qué, contactos no sé qué, se creen que tienes relación con Florentino, entradas para el Madrid, o sea, te llaman para todo tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues te dedicas a intentar ayudar lo máximo, pero te ven realmente como un referente y tú dices, pero si yo no he hecho nada, yo creo que por el deporte, por lo de bicampeón del mundo, y se creen que eres un superhéroe. Sí, es verdad. Sí, yo creo también que
que del deporte. O sea, que somos como somos gracias, bueno, todo el mundo, quiero decir, aquí los que hayan hecho deporte y los que no. Somos como somos, depende de las historias que hayamos vivido, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí el deporte me ha dejado grandes cosas, a pesar de que hay otras que he tenido que trabajar, me ha dejado grandes aprendizajes y ser la persona que soy, ¿no? No estaría aquí hoy sentada si no fuera por haber sido deportista. O sea que yo creo que lo que mejor nos deja el deporte es las personas que conocemos. Comparto opinión. Sí. Siempre suelo contestar. Sí, porque realmente no, ¿sabes? Yo no tuve la suerte de conocer a Blanca y gracias al deporte he conocido a Lola. O sea que... ¿Qué más puedo decir? Que la medalla que se quede en un cajón. Bueno, como ya nos vamos quedando un poco sin tiempo, vamos a dar lugar a una ronda de preguntas para quien tenga alguna. Veo que ya hay una voluntaria. Perdona, habías dicho... Empezábamos el turno de preguntas, ¿no? Sí. Muy bien. Mejor con el micro para el stream. La jefa. Hola. Bueno, yo quiero... primero me gustaría que, por favor, Tania, dijeses con cuántos kilos te echaron del equipo nacional, por favor. Sí, es verdad. Además, mientras lo estaba hablando, digo... Sí, te lo iba a haber preguntado. Es importante que la gente sepa lo que pesas ahora, si no te importa. A mí me lo preguntas y no te lo pienso decir, pero a ti sí. Por favor, me da peso. Tú cuenta cuánto pesas. Ahora ponte de pie, por favor, ponte de pie. Venga, me voy a hacer un rulé. ¿Y di lo que pesas ahora? Ahora peso como unos 52. ¿Y con cuánto te echaron? Con 43. Con 43 kilitos. Bueno, tenía que pesar 41. Tenía que pesar 11 kilos menos. Es una barbaridad. Imaginárosla, ¿vale? Bueno, pero esta no era la pregunta. Esta era es verdad. Sí, para más Inri, porque es verdad que la parte psicológica, que creo que eso, ¿no? Que en la parte psicológica creo que todo cuenta y el detalle cuenta, ¿no? Yo tuve que irme un mes a Vitoria a adelgazar y entonces el día que me pusieron para pesar en Madrid, aquí en Madrid, fue el 26 de diciembre. Hombre. Me podían haber puesto el 24, ¿no? Porque al final... Y yo ahora lo pienso, ¿no? Y digo... ¿A quién se le ocurrió esa maravillosa idea de decir, ya que te mandan un mes, ¿no? Y ya sabes que te van a echar porque no voy a pesar, no voy a adelgazar tantos kilos en un mes, ¿no? Dices, hombre, la Nochebuena y la Navidad en mi casa, pues eso, mis padres no compraron turrón, todo ese tipo de cosas. Entonces, son detalles que yo creo que eso es lo que luego te deja la tara. Bueno, pero no, mi pregunta no era para ti, mi pregunta es para Bea. Anda. Bea, que tú también eres deportista, olímpica, eres tal, y eres psicóloga. Entonces, me ha recordado lo que ha dicho Julio, ¿no? Tú como psicóloga, ¿has pedido ayuda? ¿Has tenido esa necesidad? No lo contabas. Bueno, sí, la respuesta es sí. En mi último año con selección, se dan una serie de circunstancias. Bueno, pues ahí hacemos un mal, resumido, hacemos un mal europeo en el 23, entonces hay cambio de seleccionador, en enero había preolímpico, que para quien no lo sepa es la competición con más presión del mundo, más que los Juegos, porque te juegas los 4 años más básicamente de financiación de tu deporte. Vino un seleccionador que yo ya lo había tenido en inferiores y tiene una forma de entrenar pues muy autoritaria, gritos sin razón alguna, entonces jugadoras con ansiedad, bueno, etc. Se me juntó un cambio de posición, un cambio de rol y llega un punto en que me vi que sacan la lista del preolímpico y estoy dentro. O sea, me dice, te lo has ganado, no sé qué, no sé cuánto, estás dentro. Nos clasificamos para el preolímpico y lo primero que hago al llegar a mi casa en Santander, que soy de Santander, con mis padres, es ponerme a llorar. O sea, cuando tendría que ser el momento más feliz, porque, jolín, voy a terminar la carrera un poco como quiero, pues son unos Juegos Olímpicos, con mi familia en París, cumpliendo internacionalidades, o sea, que tendría que ser un momento bonito y no pude, o sea, me superó, me di cuenta de que si no hubiese estado en la lista hubiese supuesto un alivio, en vez de querer estar, no quería jugar, me escondía. Y entonces dije, acababa de entrenamientos llorando, hablé con una muy amiga mía que ha sido en el vídeo, con María López, y dije, bueno, pues si quiero llegar a París tengo que pedir ayuda. Y así lo hice, contacté en este caso con el CSD, y a raíz de ahí, bueno, pues me ayudó bueno, te estoy contestando a ti, me ayudó a llegar a París y disfrutarlo en la medida de lo posible, porque para mí el fin tampoco justifica los medios. Claro que al final yo creo lo que dice Lola, ¿no? Que al final es como tú tenías la presión de deportista y también de, oye, es que yo soy psicóloga, es como, ¿no? No, realmente, no, o sea, mi faceta de psicóloga como que conmigo misma ni aplico, ni queda muy segundo plano. O sea, yo estoy a lo mío, tengo los problemas de cualquier
Claro, pero igual los de deportista, fuera las mismas pensamos que, los inseguridades. de fuera pensamos que vosotros os reguláis siempre. No. Claro. Gestionar mejor que un No, deportista que no es psicólogo. Puedes intentar, pero creo que siempre es necesaria una figura externa. Incluso que te haga mirar desde fuera. Qué calor, por favor. Deporte de equipo. ¿Eso os ha supuesto mayor o menor presión? Es decir, ¿os habéis sentido, hablabais de la soledad, os habéis sentido apoyados? En el caso lo has dejado claro en ese último año, pero el equipo, las personas, es decir, es importante, ¿no? ¿Cómo o al revés? Es decir, la presión de fallar, o sea, ¿os habéis sentido todavía más responsables porque tenéis que responder delante de un equipo, compartís el esfuerzo de los demás y decís, yo no puedo fallar? No es lo mismo fallar, bueno, fútbol sala todavía, pero no es lo mismo fallar efectivamente para el equipo con eso. Es decir, tiene que ser desolador, pero más desolador es la presión que os tenéis que poner vosotros como miembros de un equipo. Es verdad que depende del deporte y la modalidad y más exigencia. Yo, sin duda, gimnasia artística o deportiva me parece bestial. Sincro, por ejemplo, tengo amigas de la sincro que me parece brutal. Hay deportes impresionantes, mentalmente muy duros. En mi caso, yo creo que el momento más así complicado que tuve fue siendo capitán. Tuve que tirar un penalti que no me tocaba en una semifinal contra Brasil en un campeonato del mundo. Y tengo que decirte que sentí la responsabilidad y además estaba cagado, pero cagado literalmente. Pero tuve que actuar y actué de puta madre. De hecho, se ve el vídeo, yo cuando lo he visto después digo, joder, si parece que estaba, ¿sabes? Y yo se lo digo a todos los niños, digo, cuando venga uno y diga a un lista, no, esto, el entrenamiento, mentira, o sea, hay que ir a psicóloga para que... Yo no había ido y estaba genial. Y pues, bueno, tuve chiripa porque no, como no me metían ni analizado, porque yo nunca tiraba penalti, pues el tío se fue para otro lado. Pero sí que se siente responsabilidad más, sobre todo cuando vas siendo veterano y eres el responsable, entre otros, ser el clavo del abanico de todo el colectivo, pues sí que se siente. Y es maravilloso por un lado, y yo siempre digo a los capitanes, a los responsables, que no tienen que fingir ni actuar, ¿eh? Tienes que ser como tú eres, auténtico, con tu identidad, y siempre estar, como dicen, ¿no? Siempre que comas el último, siempre que coman todos y tú te quedas el último a comer, siempre ser ejemplo y eso es fundamental. Yo en mi caso sí que es verdad que claro, nuestro deporte sí que es una gimnasta, ¿no? Si no fallamos, pues al final todo el trabajo de todo el mundo se va al garete. Pero yo es verdad que soy una persona como muy de equipo y a mí al principio además me convocaron para ser gimnasta individual y yo les dije que yo quería ir al conjunto, que yo veía ahí a las chicas y yo decía, guau, es que ahí se lo pasan mucho mejor, hablan más y entonces nunca he sentido la presión de fallar a mi equipo, creo que éramos bastante piña y nunca he sentido ese, oye, si fallo yo, es como que fallamos todos. Y de hecho nosotros, en mi último campeonato de Europa, bueno, pues esta competitividad que tenemos los deportistas, había sido campeona del mundo, había sido campeona olímpica, pero era plata europea. Entonces era como, me falta el triplete, ¿no? Me falta el oro europeo. Entonces yo iba con ese objetivo, me voy a retirar, quiero que mi último europeo sea así. Y entonces nada más empezar un ejercicio, una compañera mía lanza la cinta fuera del tapiz. Entonces yo realmente hice ese ejercicio diciendo, bueno, pues ya está, ya ni plata, ni oro, ni... Pero no tuve en ningún momento sentimiento de has fallado. Y de hecho ella tenía ese sentimiento de Tania, encima, tu último, ¿no? Pero todas teníamos ese sentimiento de somos un equipo y no falla una. Y yo creo que eso sí que se generó desde el principio. Creo que es importante para no sentir si fallo yo, perjudico a todo el equipo. Creo que hay que trabajar eso. Un capitán tiene que estar formado, ¿crees que el capitán, aparte de las características, ¿no? El liderazgo, ¿no? Que se pide todo, pero sería bueno que la figura del capitán tuviera ese plus. Sí, lo que pasa es que a veces te toca y ya está, por veteranía, por tradición, depende del rol, ¿no? Hay veces que se deciden que sea en nuestro deporte, el portero o lo que sea, pero en la selección es el más veterano, entonces te toca, ves que te viene, te pone el brazalete y tienes que ser buen capitán. Y tienes que intentar ser lo más digno posible. Pero lo ideal ser formado, sí. O sea, que yo siempre digo a toda la gente, porque lo de tener un plan B es cierto, pero es que no solo el plan B, es que durante tu etapa de deportista, el tener inquietudes, estudiar idiomas, una carrera, un FP, lo que sea, yo siempre lo digo, porque yo cuando estudié periodismo y luego fisioterapia, a mí me ayudó primero para comunicar, primero con la carrera, y luego cuando estudié fisioterapia para saber que tenía un psoas ilíaco, que no sabía qué coño era, que tenía problemas de cadera y coño, pues yo mismo me arreglaba, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que estudies te va a mejorar como deportista. ¿Hay alguna? Ahí hay una. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola. Bueno, saludo también a Julio, que hemos comentado partidos alguna vez en la televisión, en la Sexta, sí. Estás muy sexy, tío. No te conocía. O sea, que no hace tanto tiempo de lo de fútbol sala. Sí. Bueno, lo primero, gracias y enhorabuena por montar estos cursos a la Fundación Blanca, a Lola, por supuesto, a la universidad, al club de golf y en definitiva a vosotros y a los ponentes, ¿no? Yo me he sentido muy identificado en algunas cosas de las que habéis contado, ¿no? Y sobre todo con a ti, por ejemplo, Tani, en el vídeo, creo haberte recordado decir que uno de los consejos que le daríais a los deportistas de hoy en día es, en paralelo, ir formándose, tener ese plan B, porque nunca sabes cuándo te va a llegar lo de la retirada. Bueno, me parece muy cruel lo que te pasó con el peso, por ejemplo. O sea, porque creo que también las formas importan, ¿no? No sé si después de la pandemia hay más sensibilidad al respecto o incluso menos. Fijaos lo que ha pasado con el jugador de la selección de Noruega de fútbol, ¿no? O sea, mensajes de suicídate. Sabemos lo viral y lo cruel que puede ser las redes sociales, pero creo que habría que hacer algo al respecto. Y también, a lo mejor, protegernos, ¿no? Un poco para lo que estamos montando también estas jornadas. Mi pregunta es, de igual forma que en paralelo lo de formarse, ¿no creéis, y escuchando también a Julio con lo de soy un tío muy aburrido, siempre con lo mismo, el mismo dorsal, la misma pareja? Creo que el entorno familiar, que tanto ha sufrido o tanto sufre la vida tan exigente y de tanta erosión que tiene el deportista de élite, ¿no? El mantener o intentar mantener, entre comillas, esa deuda que tienes con los de casa, que te alientan, que te dicen lo que no quieres escuchar, que escuchaba también antes a Beatriz decirlo. ¿No creéis que es tan importante como la formación? O sea, la información que decíais, que te hubieran contado muchas cosas que estabas viviendo, pero vas tan a la carrera que no te das cuenta, como el tener y sostener ese entorno familiar y de amistad que te ponga en tu sitio, pero que también debemos proteger, ¿no? Para que luego a la hora de la retirada pues entiendas que ha merecido la pena porque lo mantienes, porque hay gente que hasta lo pierde, ¿no? Claro, yo creo que también es otra pata, ¿no? Que también veremos a lo largo del día, pero es verdad que el entorno creo que también necesita estar cuidado, porque, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es verdad que yo me fui con 14 años, volví con 19, 18 y de repente mis padres, pues con las herramientas que ellos tenían, ¿no? Que les llegaba una niña que ya no era tan niña, pero que en verdad psicológicamente llegaba mucho peor de lo que se fue y llora todos los días, no sabemos qué le pasa y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces creo que el entorno también tenemos que trabajarlo y preocuparnos por él, porque al final ¿no? La etapa del deportista, yo siempre digo, ¿no? La etapa del deportista desde que nace hasta que nos vamos de aquí, ¿no? O sea, nosotros es como que tienes el club, tus entrenadores de base, ¿no? Luego pasas por pues, todas las instituciones, ¿no? Luego pasas federaciones, el Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico, pero todo el mundo está en una etapa, pero el único que está en todas es tu entorno. Y es el que menos tenemos protegido. Sí, es verdad que el entorno es clave. Yo he tenido, aunque no lo creáis, un padre y una madre. Entonces he tenido Jekyll y Mr. Hyde. O sea, mi madre no podía ir porque insultaba a los árbitros. Y sin embargo, mi padre, que ha sido quien más me acompaña afortunadamente en la carrera, es justo eso, el silencio, grada arriba, bajo el radar, ni un comentario. Cuando salía siempre me preguntaba de pequeñito, ¿has disfrutado? Sí, ya está. Y luego, cuando iba profesionalizándome, era el que me daba, ¿sabes? Cuando salías un poquito con el pecho para arriba, te decía, has fallado en esto. Entonces, he tenido un padre en ese sentido súper afortunado. Luego, hay bastantes papás y mamás que me llaman cuando su hijo tiene 10 años, 12 años, viene en Getafe, viene en Madrid. ¿No? Tengo bastante llamadas de esas y yo siempre les suelo derivar a 3 representantes, agentes que conozco que sé que cuidan al deportista. O sea, que le ven en su ámbito global, o sea, piensan qué es lo que necesita, o sea, no lo ven como una mercancía. Y es verdad que es muy importante porque ves casos que siguen existiendo, ¿no? Al final te tratan como una mercancía y es complicado, eso hay que cuidarlo mucho. Ya, eso está muy bien. Mira, a mí me ha recordado, yo tenía mi primera entrenadora, que es la persona que ahora tengo en mi vida, que siempre le digo que me guía. Ella éramos 2 compañeras, vinimos de un campeonato un poco elevadas, ¿no? Que habíamos quedado bien, y entonces nos puso un entrenamiento entero a mi compañera y a mí enfrente a hacer sentadillas todo el entrenamiento. Y dijo, venga, ¿ya os habéis rebajado un poco? Entonces yo creo que también viene bien, ¿no? Esas personas que te aterrizan, porque si no es importante. Voy a contar un caso, una cosa concreta que no... Que nos vamos. No, brevemente. Una cosa rápida. David Zaganzo, que somos amigos, somos familia, su papi vive justo encima de nosotros, en el ático. Y David
David, cuando estaba el tío ahí arañando, se iba a Grecia, la rodilla pelada, tal, y un día estábamos tomando cervezas arriba, su padre, él y yo. Y entonces me dice, Julito, pero ¿cómo voy a dejar, tío? Si es que me enseñó una oferta de Chipre, 6 meses, un pastizal, fútbol, ¿no? ¿Cómo voy a dejar? Y coge su padre, esto literal, se pega un trago y dice, David, todos los que te conocemos y te queremos sabemos que estás acabado. Y se viró. Y yo, cuando salió, le dije, ole, ole, con 2 cojones, y o sea, ojalá muchos deportistas tuvieran un padre así, o una madre, ¿sabes? Impresionante. A mí me dejó muy marcado eso, ¿sabes? Bueno, había una mano levantada, hacemos la última pregunta y ahora en el cafelito os aprovecháis y le preguntáis todo lo que queráis, ¿vale? Así vamos con tiempo, vamos con el tiempo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Es una oportunidad para nosotros tener deportistas de vuestra talla. Yo, sobre todo, agradeceros a los deportistas que estáis aquí porque para mí sois creadores de felicidad, porque con vosotros nos hacéis felices a través de la pantalla. Que lo sepáis, ¿vale? O sea, que a veces pones la televisión, pasas un día fatal, pero ves lo que sois capaces de hacer, que hacéis magia muchas veces, en el fútbol sala, en la gimnasia rítmica, por supuesto. Enhorabuena por ese gran libro que tienes, de Lágrimas por una medalla, que le conozco un poco en profundidad. Y nada, quería haceros 2 preguntitas muy sencillas, ¿vale? La primera de ellas era deciros y preguntaros ¿qué hace que un deportista, con todo lo que sufre a lo largo de su carrera, qué tiene esa medalla, que algunos de ellos serían capaces de cortarse prácticamente un dedo por conseguirla, ¿vale? O sea, ¿qué ocurre? Porque además yo creo que a lo largo de vuestra trayectoria, durante los entrenamientos, hay más momentos malos que buenos, creo, hay mucha dureza, mucha presión. ¿Qué tiene eso, ¿vale? Que te engancha tanto como para poder llegar a esos niveles de sufrimiento y de superación, sobre todo. Y mi segunda pregunta es que muchos de nosotros nos dedicamos al deporte y estamos educando a niños y entrenando a niños. Entonces me gustaría saber cómo podemos gestionar con nuestros niños que ellos afrontan sus competiciones como si fueran un campeonato del mundo. Vosotros estáis un campeonato del mundo, pero para ellos un campeonato regional o un campeonato, unas mini olimpiadas escolares, para ellos es un campeonato del mundo donde hemos tenido que a veces que tratar pues problemas de ansiedad porque han perdido una final, ¿no? ¿Cómo creéis que debemos trabajar desde la base? Tú lo decías, dices, la que me ha marcado es la entrenadora con la que empecé. Yo creo que el trabajo de los entrenadores de base es fundamental y me gustaría que nos ayudarais un poco a cómo podemos hacerlo mejor para que esos niños sean más felices. Pues sí, para contestar rápido. Bueno, espera, primero... Voy a la IA. Sí, primero yo creo que es el mejor piropo en 30 años que nos ha podido echar, ¿eh? Sí. Creadores de felicidad, sí. No nos lo habían dicho nunca. Me voy a separar de mi mujer, me voy a casar contigo. O sea, gracias por lo que nos dices. Yo no sé, realmente la sensación de decir, oye, que todo vale, ¿no? Que el deportista es como que todo vale para conseguir nuestras metas. Yo me acuerdo de cuando pasó todo esto del tema del peso, ¿no? Que me mandaron a mi casa, tenía que adelgazar. Yo realmente podía haber dejado de comer, ¿no? Y entonces lo que decía Julio, que se miró en el espejo, entonces yo en ese momento dije, yo no voy a dejar de comer. Yo voy a llegar allí, me voy a pesar y si no peso, que me echen. Pero a veces pienso que qué hubiese pasado si eso me pasa antes de ser oro olímpico. Probablemente había dejado de comer y habría empezado un trastorno. Porque creo que entramos en esa dinámica de que lo único que cuenta es el resultado. Por eso creo que el trabajo tiene que ser que no solo... O sea, que por supuesto que el deporte de élite es ganar. Queremos medallas, pero que no solamente se hable del resultado, para que tengamos la capacidad de que no todo vale, ¿no? Cuando has dicho lo de los niños, yo tengo una hija, ¿no? No es deportista, me habría encantado que hiciera un poco de deporte, pero es verdad que también el que la vida son muchas cosas. Y entonces, una competición, sí, es normal que el niño se lo tome como un campeonato del mundo. Oye, pero cuando acabes la competición, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a ir a comer con tus padres? Lo mismo que ayer, ¿no? Es como, ¿qué va a pasar? Tu vida va a seguir igual. Entonces, sacaremos el aprendizaje, pero es como que no se acaba porque no ganes un partido. Es como ser conscientes de que no se acaba la vida porque no ganemos. Igual que no se me hubiera acabado la vida si no hubiese conseguido el oro olímpico. Pero eso no me lo enseñaron. Creo que es muy importante que interioricemos las cosas desde que somos pequeños. Pues vamos, básicamente, aunque tenemos aquí a Bea, que es la psicóloga, sí, y claro, tendría que responder a lo de los niños, yo siempre les hablo de lo de las palabras, que es muy básico, pero es verdad, con qué palabras salen a jugar al campo o salen luego después de jugar.
y que se hablen bonito a sí mismos y que estén más cerca del sí que del no, que el no lo destierren, que yo les cuento el momento del penalti ese que tiré yo, que lo pasé muy mal y no quería ni mirar al portero, no sabía, está mucha incertidumbre, muchos miedos, y si estás todo el rato con eso no vas a acertar, ¿no? Sobre todo eso, que ellos se hablen bonito, porque es verdad que yo con un niño pequeño en esto de los campus, que tenemos muchos campus, hacemos muchos campus, ahora tengo que ir a un campus, aquí a Robledo, y un niño me preguntó cómo era posible que creyera en mí. Me hizo esa pregunta, ¿sabes? Me costó, le dije, espérate, vete a hablar con tus padres, mañana hablamos, me lo tuve que preparar y luego le contesté al niño, ¿no? Porque te hacen preguntas maravillosas. O sea, básicamente intentas decirle cosas de estas muy sencillitas y que les valgan. No sé, luego yo he leído mucho a José Antonio Marina porque me encanta y tiene frases maravillosas, ¿no? Que todos los niños es necesario que en cada temporada al menos noten esa felicidad, que a veces no lo sienten, que los entrenadores, los papás, las mamás, les hacemos que se sientan casi fracasados, porque han fallado, porque que esto hay que pasarlo bien. Y siempre les digo, si se dedican al fútbol, que el mejor juguete que se ha inventado, el mejor, bueno, ahora irá ya las mazas, ¿no? Bueno. No, que hacen daño. No. Pero para mí, el mejor invento, claro, aquí cada uno, el balón, porque tú te pones en la playa con un alemán, un francés, un niño, si se ponen a jugar y da igual el idioma, o sea, es un invento cojonudo, no sé quién inventó el balón, pero es cojonudo. Y en cuanto a lo de la medalla, nosotros llegamos a la medalla porque un visionario, como he dicho, que fue el seleccionador, que nos cuidó mucho, no nos hizo ver el resultado final, sino nos llevó en todo el proceso y nos manejó muy bien. Era un tío maravilloso gestionando los vestuarios y los grupos, ¿no? Hacía un equipo y nos protegía mucho de los fifos y los huefos, que eso es muy importante. O sea, tú no lo veías, luego lo ves después. Era un tío espectacular. Le daba un poco pereza lo de la táctica y la técnica y todo eso, ¿sabes? Pero lo que era el manejo de grupo era fantástico. Y rápido, solo muy rápido, porque has dicho que estabas con niños. Yo sí que es verdad que te digo que todo lo que haces cuenta. O sea, quiero decir, porque a veces no, que también nos metemos, hay una presión de si lo estoy haciendo bien, si no. Porque yo, esta entrenadora, Urchane, que tuve desde pequeñita, los pozos van quedando, ¿no? Y yo no me daba cuenta y luego me hice mayor y ahí la tengo, ¿no? Entonces, todo lo que haces cuenta. Bueno, pues Perdón, bueno, sí, podéis seguir. No, que con esta frase nos quedamos, ¿no? Con cada cosa que haces cuenta. Daros las gracias por visibilizar los problemas respecto a la salud mental en las carreras de los deportistas, por poner voz y, bueno, pues por compartir experiencias personales que forman parte de la intimidad de cada uno y que no siempre es fácil visibilizar. Y bueno, pues damos cierre a esta primera mesa. Gracias a todos por participar también. Gracias. Muy bien, ¿eh? Un lujo, ¿no?